imagen es en directo, Flor. Y ahí veíamos las imágenes luminosas del Parque de la Democracia. ¿Será que el Parque de la Democracia? Así se llama. Esa imagen No, eso fue un intento fallido. Yo estoy clarísima. Se llama Parque de la Democracia. Que se llama así. Mejor conocido como el Parque del Florista. Parque del Florista o Parque Mayín Correa. No, Mayín Correa no. Ella trató. Claro, infructuosamente. pero trató bastante. Y ahí atrás no se ve, pero está la foto de Ricardo Martinelli así en una de las piedras. En una lápida. Ahí atrás una lápida. Él lo dejó ahí para la posteridad. La foto. Oye, Flor, ¿y qué pasó con las luces? Hoy de vuelta estaban apagadas. ¿Qué te parece? Uy, pero ¿quién las está apagando? ¿Quién las apaga? Eso es el MOP. Eso tiene un timer, me dijeron a mí que eso tiene un timer. No, menos cuando va Flor, le dicen, mándale, dice Sabonge, apágale la luz. Apágale las luces. Pues le pongo el flashlight y que se encandile. El timer. Le ajustan el timer, que cuando va Flor, de que... Ahí está, apágasela. La cosa. Oye, Ricardo Lombard nos acompaña esta mañana aquí en Cuarto Poder. Ricardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, alegría. Bueno, resulta que para Enrique Lao... Parece una estación espacial también el parque ese. Oh, eso es cierto, es verdad, buen punto. Pero no dispara, no despega. Parece que para Enrique Lao las cartas de los diputados pidiendo nombramientos, o sea, de funcionario a funcionario pidiendo nombrar más funcionarios, es confidencial. Lastimosamente. ¿Bajo qué argumento? Bueno, que esa información, según él, pertenece al expediente personal de cada funcionario y como forma parte de ese expediente, es información restringida. O sea, si me contratan a mí porque con lo cual creo que está diputado, reconociendo que los nombramientos se dieron. Claro, exacto. O sea, si me nombran a mí, en mi expediente sale quién me recomendó. Una carta de la persona que pidió mi nombramiento. Es lo que entiendo de la respuesta así es. del director Lao. ¿Y sabes por qué es así? Porque el año pasado trascendió un comunicado de la propia Asamblea Nacional, un memorándum interno, que detallaba lo que aquí está diciendo Ricardo. Y ese memorándum lo que decía era la propia Asamblea como institución diciéndole a los diputados que cuando recomendaran mandaran carta. Exactamente. Ahora, no es real. No es primera vez y no es tampoco cercana a la primera vez que se trata de distorsionar el contenido de la ley de transparencia. Ricardo recordará cuando en la Defensoría del Pueblo impulsamos esa ley, el Ejecutivo, a través de un decreto ejecutivo, trató de distorsionar el contenido de la ley porque comenzamos a publicar las planillas, arguyendo que las planillas eran parte del expediente de personal y que, de acuerdo con la ley, el expediente de personal era de acceso restringido. Bueno, eso es lo mismo que pasó en la Asamblea. Demandamos el contenido de ese decreto y la Corte, una vez fue electo presidente Martín Torrijos, en un fallo que se consideró en su momento como un fallo político, porque Martín Torrijos había prometido derogar el decreto. Sí. La Corte declaró la ilegalidad de ese decreto. Bueno, pero mira lo que pasó con Yanivel Ábrego en la Asamblea, lo mismo con las planillas. No es la primera vez. Y yo, Ricardo, sugerencia, presentaría un recurso de habeas data ante la Corte. Sí, lo estamos evaluando. Aquí hay varias opciones que tenemos para recurrir. Una de ellas es ir a la Corte con un habeas data. Pero viendo las alternativas, también consideramos la posibilidad de pedirle al procurador de la Administración una recomendación o una opinión al respecto. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Porque estamos seguros que con los antecedentes que hay, el procurador de la Administración va a reconocer que esto es información pública. Y aunque no sea vinculante esa opinión o esa recomendación del procurador, nosotros lo que queremos es obtener de él el criterio jurídico, la opinión jurídica, para luego ir nuevamente donde el director de la Caja, a la junta directiva de la Caja, que no debe pasar agachada de esto. Pues yo quisiera saber, importante, si todos los gremios que están representados en la Caja de Seguro Social coinciden con esa posición. Están de acuerdo con lo que ha dicho el señor Enrique Lao. Pero además ellos nombran, ojo. Bueno, es que ahí va la cosa, debería ser pública la información. La práctica de pedir nombramientos también es de directores de la Caja de Seguro Social. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que le estamos dando a la Caja de Seguro Social y a sus directivos de que finalmente demuestren que están al servicio de la institución y de quienes somos los dueños de la institución. Pero no quiero que se me pase, porque es importante saber el fondo
de por qué hacemos esto. Porque a veces se puede malinterpretar y se piensa que es que queremos saber quiénes están nombrados. Eso es lo que menos nos interesa con esta solicitud. Es demostrar con evidencias y ya no solo con declaraciones que dan en entrevistas, porque esto nace de una entrevista que precisamente le da a Flor Mihrachi, el director Lao, donde dice que él recibe solicitudes de los diputados. Es demostrar con evidencias que la planilla se infla como un mecanismo de clientelismo para pagar favores políticos. Y esto es un ciclo de nunca acabar y se juega con los funcionarios que tienen que estar cambiándose de partido porque sobre todo los 3 partidos principales de este país se han dedicado a hacer política de esta manera. Mira. Y en esta administración particularmente se ha endeudado al país de una manera extraordinaria y parte de ese endeudamiento ha sido para hacer crecer la planilla estatal y no para que el gobierno sea más eficiente ni tampoco para resolverle los problemas a los panameños, sino para nombrar delegados convencionales, para nombrar copartidarios. Para darle tranquilidad al Y en partido. la medida en que esa práctica siga, no se le resuelven los problemas al panameño y el gobierno no funciona. Además, eso lo confesó públicamente el ministro Héctor Alexander. Es correcto. Que estaban adquiriendo Pero es que deuda para pagar planilla. Esto parte de una confesión del propio director de la Caja de Seguro Social, no nos olvidemos Aquí de eso, está, porque él mismo lo dijo, Para que el claro. productor lo pueda poner. Él mismo lo dijo, él mismo lo 70, Claro. 70 Y la cuota de cada diputado. yo ¿no? quiero Fue lo que dijo. exhortar, 70 Y que lo han pedido 55 de 71 de todas las Flor, bancadas. Ya yo lo quiero van a poner para ver. exhortar a todos los funcionarios de la Caja y funcionarios de otras instituciones, porque ahora empieza a llegar información. Claro. Nos empiezan a escribir desde adentro las instituciones. Y nos dice, señor Lombana, siga, porque aquí hay gente, cientos de personas nombradas que ni siquiera se presentan a trabajar. Ah, botellas, ¿no? además. Entonces, yo insto a todos los funcionarios a que nos manden esa información en mensaje a nuestras redes sociales o también a nuestro número de WhatsApp. Que lo Flor, tú le hiciste un compartir para él. knockout también al director de la Caja. Sí, varios. Sí, sí. Porque Y, esto, y en uno de esos le preguntaba casualmente Flor de que la petición más discordara diputados No, pidiendo una los anterior, 70 una nombramientos anterior, a los una que... anterior. Una antes de eso. Sí. Bien. Dice, la petición más descarada, diputados pidiendo los 70 nombramientos a los que según ellos tienen derecho. Eso lo dijo el director de la Caja del Seguro Social. esa es la No, porque petición mira- más descarada Sí. y él hoy ha decidido ser cómplice. Que además Pero sea- mira- que No, esa pero mira lo opaca. que viene abajo. Que esa No, pe- arriba además sea de- opaca. Ah, ¿qué porcentaje de la planilla del seguro responde a los diputados? Panamá es chico. Los nombro, pero no por ellos, sino porque igual los necesito. ¿Y cuántos le han pedido eso? Le dijo a Flor Mihrachi, el director del seguro, 55 de 71 y de todos los partidos. O sea, él lo ha dicho públicamente. Bueno, ahora le pidieron una formalización, que es lo que hizo Ricardo Lombana, y dijo Bueno. que es confidencial. ¿Para qué habló de eso? Y que se entienda, y reitero, que aquí lo importante no es saber quiénes son, es demostrar que el criterio para nombrar es un criterio de pago de favores políticos y no un criterio de cómo hacemos para que la Caja de Seguro Social funcione bien al servicio de los panameños. Pero no nos podemos que es lo que debería olvidar, hacer. no nos podemos olvidar, el episodio y Aníbal Ábrego en la Asamblea el año pasado, del que hay para mí, fue con Enrique Lao. Exacto. Exacto. Que después ella dijo que no, que Fue con un él, fue desliz. con él. Otras instituciones también tienen la misma práctica. ¿Quiénes? Bueno, yo he escuchado que hasta la autoridad del Canal de Panamá llega a esta práctica, lastimosamente. Y es la práctica que se tiene que terminar. Creo que ahí está en pantalla, o pusieron en pantalla. Ese fue tu Eso fue un knockout. tu El knockout, knockout. parte de tu knockout. Eso Flor. fue en septiembre del 22, ahorita, Hace poquito. hace 5 meses. Entonces, es que- la gente que aspira a ser diputada o diputados, por eso que hay que cambiar la asamblea también, porque se ha tergiversado, se ha distorsionado el rol de un diputado. ¿Qué hace el diputado? Hace campaña prometiendo nombramientos a sus copartidarios y luego llega a la asamblea y en vez de dedicarse a legislar y hacer las cosas que el país necesita, se dedican a acomodar políticamente a la gente. No, y a pedir becas en el IFARU, por ejemplo, con cartas también. Pero luego no hay plata para nada de lo importante y la plata se la gastan en planilla, tanto planilla para botellas como planilla para gente que no está capacitada para el cargo que ejerce. Aquí lo que tenemos que hacer, y quiero aprovechar el espacio para también compartir cuál es nuestro planteamiento de fondo, que necesitamos modernizar la ley de carrera administrativa para darle estabilidad al funcionario. Que se acabe esta nefasta práctica de estar pidiéndole a la gente que se inscriba en el partido de gobierno para poder tener estabilidad en el gobierno.
fortalecer la carrera de servicio público. En otros países, y no estoy hablando ni de Dinamarca, ni de Singapur, ni de Japón, en países de América Latina tienen servicios públicos robustos, donde la gente tiene estabilidad, la gente es evaluada, la gente cumple con su rol y son bien pagadas y van evolucionando y subiendo de escalafón de acuerdo al rendimiento, de acuerdo al resultado de sus funciones y de acuerdo a la antigüedad. Ricardo, pero mi pregunta es, hablamos mucho del poder de los diputados, pero también se dice que es un país muy presidencialista. Al final, está mandando el presidente, está mandando los diputados, ¿eso cambia en cada gobierno o...? Bueno, yo no sé, yo no he sido presidente todavía para ver cómo lo hacen precisamente. Lo que sí sé hoy es que el presidente Cortizo no es el que está mandando en el país, yo creo que eso el país entero ya lo sabe. El vicepresidente de la República es quien ha controlado los hilos de este y ahora país. Que salió Y por eso estamos como ministro. estamos. Él no ha salido como ministro. Él dejó el cargo para sus aspiraciones presidenciales, pero yo no tengo la menor duda de que tras bastidores sigue tomando las decisiones él y su grupo. Y gran parte de los responsables de que se haya utilizado el dinero de los panameños para este tipo de prácticas viene de parte del vicepresidente. Entonces de la República. Simpson vendría siendo como un títere de Gaby Carrizo. No estoy diciendo eso, pero dudo mucho de que se haya delegado el poder que tiene el señor Carrizo en esta administración, solo porque se nombró a un nuevo ministro. ¿Qué te parece la aspiración de Pedro Miguel González en el PRD? Yo creo que todos tienen derecho a aspirar. Lo único que yo recalco, y lo recalco con mucho respeto, es que cada 5 años viene el tema del torrijismo y el torrijismo, y hay que rescatar el torrijismo. Hay un legado de ese señor para muchos que están en el partido PRD, pero me parece que siempre este partido está como apelando al pasado. Y lo que tenemos que construir es futuro político, con nuevas organizaciones políticas, nuevos liderazgos, y mientras el PRD siga presentando figuras ligadas al pasado político, creo que eso no será conveniente, aunque todos tienen derecho de aspirar a lo interno, y lo que creo que viene una noche de cuchillos largos, como dicen, viene unos meses y unas semanas de cuchillos largos. No, y hablando de postulaciones, Ricardo Martínez está postulando ahora mismo. Hoy, en su ahorita, partido. en la mañana, a las Sí, 8 era. Ah, ya son las como 8. candidato. como Ricardo, candidato una presidencial. pregunta, una inquietud. ¿Eso que pa' me qué? queda, ¿Ah? que siempre me ha quedado. Lo hace. Para las primarias que creo que van a hacer en el mes de junio, en el caso Pero de... ya, o sea, ¿para qué? Pues, para un formalismo, ¿no? No, tiene que hacerlo, porque hasta ahora había la sospecha. A partir de hoy Ya se no hay confirma que sospecha. va a correr. Ya se confirma que va a correr para la presidencia de la República. Permítame, bueno, que aspira a correr. Que se sabrá si corre o no cuando salgan las papeletas. Permítame No, hacer pero, una pregunta. Guido, Ricardo. perdóname, a partir de hoy Es precandidato. ya es Sí, precandidato. Igual que son precandidatos todos los Claro, aspirantes pero es que a hasta la ahora duda era están si lo iba a hacer aspirando. o no. Y era a la partir de duda. hoy comienzan a correr todos los cuestionamientos Pero si y él lo las ha dicho. legalidades de esa candidatura, porque hasta ahora él solamente era el rumor de que iba a ser. A partir de hoy comienza a correr. Todavía había Entonces, gente que decía, ¿va a correr exacto. o no va a correr? A partir de hoy, Está corriendo. ahora es que comienzan a hacerse las consultas acerca de lo que discutimos aquí, de Del que si, del podía artículo si que puede puede o no correr puede o no. correr, exactamente, según establece la Ricardo, ¿para ti él Constitución. puede correr o no, según el artículo de la Constitución? Yo no creo que sea importante ahora mismo entrar en esa discusión. Yo creo que hay que ir al espíritu del artículo. Yo creo que el espíritu era solamente 2 periodos. Y yo creo que eso está claro. Y me parece que quieren buscar de la quinta pata al gato. Si el señor no corre, tiene que ser porque la justicia lo condene. Y la justicia tiene que hacer su trabajo. Dejen de estar inventando, queriendo buscar una interpretación del código o de la ley, cuando La lo que debió pasar aquí es que debieron, con las evidencias que tenían, la justicia haber hecho su trabajo. Me parece que es una excusa. Y seguido que esos son los tiempos de la justicia. No, los tiempos de la justicia panameña Y no se seguido parecen no, a los tiempos de son. njusticia justicia. Son. Los tiempos de la justicia panameña están atrasados hace rato. No. Los relojes están A atrasados. propósito de eso, quería preguntarte porque siempre nos quejamos del clientelismo y de cómo se utilizan los recursos del Estado y las posiciones del Estado para alimentar el clientelismo político. Habría que reformar la ley penal, porque es que en ninguno de los tipos penales del Código Penal encaja el nombramiento político. Se parece al No, tráfico de es influencia. Está el artículo 349 que establece lo de las botellas con una sanción muy baja de días multa o trabajo comunitario. Habría que reformar el Código Penal para evitar eso. 2 cosas. En primer lugar,
Yo no estoy tan de acuerdo en que aquí necesitamos nuevas leyes para poder sancionar estas prácticas. Aquí tenemos una fiscalía electoral que es un cuadro pegado en la pared. Aquí se le pide todos los días, Guido, y lo saben los que están cerca de esta actividad. Todos los días se le pide a gente que se inscriba en el partido de gobierno para poder tener un nombramiento, un contrato, lo que sea. Eso es delito electoral. ¿Y qué hace la Fiscalía Electoral? Anda correteando para ver si se pegó una calcomanía en el carnaval que decía algo que no debía y poniendo multitas de cosas que no tienen ningún impacto en la vida nacional. Si quisieran hacer algo que tenga impacto en la vida nacional, cumplan con la ley y detengan la práctica de que le permite al presidente, al vicepresidente y a este sistema político repartirse un pastel y dejar abandonado a todo un país entero. Eso por un lado. Y por otro lado, no solo está el tema de la ley electoral que debería cumplirse, sino que si tuviéramos una ley de carrera administrativa actualizada como nosotros lo proponemos, una carrera pública, robusta y con estabilidad, el mismo sistema tendría que bloquear, Guido, los nombramientos de personas que no están capacitadas para los cargos y que simplemente están nombradas porque son delegados del PRD o porque son convencionales. Siempre pongo el ejemplo del IDAN, porque siempre me escriben del IDAN. ¿Quiénes me escriben del IDAN? Me escriben los funcionarios técnicos, los profesionales, los que tienen muchos años ahí y son relegados a la esquina, diciendo, señor Lombana, aquí todos los días entran nuevos nombramientos y la única razón por la que los nombran es porque son convencionales o porque son delegados o porque tienen algún cargo en el partido. Hay que tener gente en los cargos dispuesta a cumplir la ley en vez de llegar a los cargos para simplemente ser cómplice del gobierno de turno. No, y lo que tú dices está confirmado, porque en este programa nosotros, cuando vamos a hablar del PRD, no tenemos ni siquiera la presencia de delegados, porque cuando los invitamos no pueden venir al programa, porque el programa es a las 8. Sí. Ellos pueden llegar hasta las 7:59. Porque funcionarios no pueden. Sí, eso confirma lo que está diciendo Ricardo. Sí, sí, Ahí sí. está la prueba. O sea, no pueden llegar al programa porque no pueden hablar de política después de las 8. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero tampoco es como que matan por venir, ¿no? ¿Ah? Pero hacemos el esfuerzo, ¿ah? O sea, no es de Hacemos el que... esfuerzo. No es que aquí no los ignoramos. No, está bien, pero... no es ¿Quién que- viene, Pedro Miguel? Como mañana va a venir Pedro Miguel. Que lo chifiaron, no le dieron cargo. Mira, Se lo dieron a la hermana, al sobrino y así. es triste que se incurra en esta práctica. Igual que a Balbina, se lo dieron a las hijas y eso. Es triste que Por se eso puede venir incurra Balbina. Exacto. en esta práctica, pero es importante que se transforme, pero que se transforme con ellos. Vienen las elecciones. Yo siempre le digo a todos los panameños con los que hablo en nuestros recorridos, todo candidato que venga a su casa y le prometa nombramientos a cambio de su voto le está mintiendo. ¿Por qué? Porque en la planilla no cabe 1 millón de personas ni 2 millones de personas. Le prometen como único mecanismo para llegar al poder la promesa de nombramiento, los $20 y quién sabe qué otra cosa. Ese sistema clientelista hay que desmantelarlo, hay que romperlo y la única forma de romperlo es con propuestas y un proyecto para la comunidad y para el país. Mira lo que y me no hace... estar y respetando la dignidad de las personas con esta práctica. Mira lo que me hace la observación un oyente. Dice, Martinelli corrupto declarado por Estados Unidos. Pedro Miguel González acusado de homicidio en Estados Unidos. Estamos fregados. Son nuestras. Bueno, pero ninguna de esas dos personas va a ser presidente de Panamá. Así que a mí no me preocupa. ¿Tú dices? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Este país ya creo que aprendió la lección. Y también todavía queda tiempo para que la justicia panameña haga su trabajo. ¿Crees que dan los tiempos? Bueno, los tiempos de la justicia panameña no dan. Pero yo sigo confiando en la posibilidad de que la justicia panameña... Hay casos en que la justicia se haga ha su movido trabajo. rápido. Sí, Cuando ha querido. Cuando ha querido. cuando ha querido. Pero Hay que ver, casos- porque como tienen a Estados Unidos encima, podría ser que los tiempos den. Bueno. Y Con Estados, Poniendo- Unidos, con poniendo- Estados Unidos respirando en la nuca, quizás poniendo los de tiempos ejemplo, den. poniendo de ejemplo lo que le pasó al expresidente Horacio Cartes, que cuando se tomó el Partido Colorado, lo metieron de la lista Lo pasaron de la designados lista A a la lista B. a la lista Clinton. Cuidado. Por eso te Cuidado. digo, hasta ahora,
Era una sospecha. A partir de hoy ya no es una sospecha. Exacto. O sea que esto podría Cuidado que- equivaler a lo que hizo Cartes con el Y partido. más, aquí me están diciendo lo que él dijo hace poco cuando estuvo en el evento. Dijo específicamente que él lo escogen los panameños, no un país foráneo, directamente a lo que está, a la designación que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lista de los cleptócratas. Mira, y ahí yo quiero señalar algo. ¿Ya Camacho sabe que hay una ley que se llama así? Y yo me imagino que sí. Ya. Ah, ok. Sobre todo después de esta declaración, ¿ah? Después de esta declaración ya es un reconocimiento de que existe la lista. Yo estoy de acuerdo con el punto de que Panamá tiene que avanzar y tener pantalones largos en el tema de la justicia. O sea, nosotros no podemos estar dependiendo de un gobierno extranjero ni de los Estados Unidos que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer con nuestra justicia. Aquí la justicia se ha manejado a punta de maletines y de influencia, donde los poderosos política y económicamente nunca tienen consecuencias. Entonces, ahora, escuchen esto, ahora que no le conviene a un montón de gente, ¿no? Que el señor Martinelli vuelva a ser candidato y tenga posibilidad de ser presidente, entonces ahora hay que llamar a los gringos para que hagan su trabajo. Cuando han aceptado que la justicia sea manipulada toda la vida, son parte del problema. Hay que entender que la justicia tiene que funcionar de manera imparcial. Por eso, Sea el tema Martinelli, sea quien sea. el tema es, los tiempos no dan, pero en el caso tuyo, ¿crees que la justicia hará su trabajo? En el caso mío, yo no tengo ni un caso. No, en el caso, No, en tu tu opinión, opinión. tu opinión. Yo no creo que los tiempos den Ujú. por los temas de influencia. Ujú. O sea, si ves el código, si ves los términos, sí dan los tiempos. Ujú. Pero tomando en cuenta cómo se manejan las cosas aquí, no, pero bueno. Ricardo, ¿cómo hubieras manejado el tema de la minera que tiene enfrentados y sacándose, mostrándose los dientes al gobierno y a la minera? Yo creo que aquí hay que separar la respuesta en dos partes. Hay que recordar que estamos en la situación que estamos porque esto nace torcido. Y si yo hubiera sido presidente, en ese momento definitivamente que la forma en que esto nació hubiese sido distinta. Primero porque yo estoy en contra de la actividad minera. ¿Y si fueras ¿no? presidente Ahora, hoy? ok, el problema nació así o el tema nació torcido. Ahora tenemos una realidad y es que suspender esa operación de la manera tan irresponsable como se está suspendiendo tiene consecuencias para la Empleo. fuerza laboral y todas las familias que dependen de los empleos directos e indirectos. Y número dos, dejar abandonada la operación o que la tome el Estado No. va a tener peores consecuencias ambientales Si el Estado no sabe que las que administrar. ya tiene. Entonces, hay que ser pragmático, hay que ser práctico. Estamos en contra de que Panamá sea un país minero, que quede bien claro. Aquí tenemos que pensar en otro tipo de estrategia para promover nuestra gran riqueza natural, entre ellos el pulmón verde que representa Panamá. Pero ya esto es una realidad que tenemos hoy y sin pensar en expandir la actividad minera, tenemos que salvar esta operación, hacerla eficiente, salvar los empleos y exigirle la responsabilidad ambiental a esta empresa. El gobierno le está dando mucha vuelta a esta situación y además poco transparente. Siempre de espalda, no se sabe qué ha pasado, no se sabe en qué van las negociaciones, la empresa dice una cosa, el gobierno dice otra y los empleados están en el medio. Mi llamado sería a que el gobierno finalmente... Y también ya se habla de manipulación de los empleados por parte del gobierno y de la minera. Bueno, pero es que se ha abierto. De los dos lados. De los dos Se ha lados. abierto todo esto por la demora y por la falta de transparencia. El material que de ahí se extrae le pertenece a todos los panameños. El resultado de esta negociación tiene que ser una negociación que asegure y garantice los empleos, que traiga los mejores beneficios para todos los panameños porque ese material nos pertenece y que la empresa bajo ninguna circunstancia se pueda salir con la suya del impacto o de los daños ambientales que muchas veces son irreversibles por la actividad que hasta ahora han desarrollado. Siguen extrayendo, siguen sacando beneficios y nosotros escuchando los cuentitos del gobierno nacional. Sí, yo quiero andar un poco más en ese tema cuando volvamos de la pausa. No se vayan, ya volvemos. Continuamos Ya. en Cuarto Poder. Eso. Yo sí tengo dudas de cómo manejarías el tema minero
En el momento que la empresa no cede y el gobierno no cede, ¿cómo queda esta situación? ¿Qué sigue? El gobierno tiene los mecanismos legales para presionar a la empresa a que acepte las condiciones que más le convienen a la República de Panamá. Y si no están dispuestos a cumplirla, tiene las herramientas legales para sustituirlos. De hecho, es lo que ha estado sucediendo. Pero no pueden postergarlo y tienen que hacerlo con sustento jurídico. Por eso digo las herramientas legales. Hay que tener mucho cuidado con las demandas internacionales que le pueden venir a Panamá si esto no se hace de la manera correcta. Porque bueno, viene el arbitraje ya. No solo serían multimillonarias, sino que con todo lo que ha pasado antes, no ahora, o sea, todo lo que ha pasado antes de cómo se ha dado esta situación con la minera, yo creo que un caso internacional podrían ganarlo al Estado panameño y tendría consecuencias económicas y financieras nefastas, o tal vez incalculables para la República de Panamá. Pero siempre el Estado tiene el sartén por el mango. Aquí hay disposiciones constitucionales y disposiciones legales que le permiten al gobierno, o sea, ser los que controlan la negociación y presionar a la empresa para que acepte los términos del Estado. Ahora, Ricardo, al margen de las consideraciones de carácter estrictamente legal, jurídica, etcétera, del fallo de la Corte, lo cierto es que, como bien tú dices, hay una operación funcionando, una operación inmensa, además, yo creo que es la mina, si no la más grande, una de las más grandes del mundo. Hay una, de lo poco que se ha sabido, en la opacidad que ha caracterizado esta negociación, de lo poco que se ha sabido es que la traba fundamental está en que, al parecer, según lo que dicen los voceros del gobierno, específicamente el abogado Ibrahim Asbat, es que la mina quiere que seamos socios cuando el precio es a la baja, pero que no seamos socios cuando el precio del cobre está al alza. Es decir, poner un tope a las regalías que recibiría el Estado panameño. Y eso a mí me parece inaceptable desde todo punto de vista. Porque los dueños de ese recurso, los dueños del cobre que está ahí siendo extraído conforme a una concesión que se dio, es el Estado panameño. Entonces no podemos ser socios cuando está el precio malo y no ser socios cuando está el precio bueno. Ese es el punto de la discusión ahora mismo. Entonces, y hay otro punto de la discusión ahora mismo. No, dice que nada más queda un punto, y es ese. No, es otro. ¿Cuál? Es el de, ese en teoría ya llegaron a un acuerdo. Me explican que lo que queda es la seguridad que le da el gobierno a la empresa de no volver a auditarlos o cerrarles o sentarse a negociar nuevamente en 1, 2, 3 años. Bueno, que eso no está cuadrado. Bueno, auditorías... hablando de seguridad jurídica. Sí, pero auditorías ambientales la puede hacer el Estado. Claro. Y de sentarse a renegociar el contrato. Ellos lo que no quieren es firmar ahora y que les vuelvan a decir, nos sentamos a negociar nuevamente. No, lo que pasa es que la negociación que se dio en raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, exactamente. Entonces eso nadie puede predecir jurídicamente y judicialmente qué pueda pasar. Yo más bien creo... Yo más bien creo que el punto sigue siendo económico y es lo que está diciendo Guido, que es, óyeme, tú quieres beneficiarte cuando sube el precio y perjudicarme cuando baja. Bueno, nos beneficiamos los dos, no solamente si hay límite para abajo, tiene que haber para arriba, dicen ellos. Tope mínimo y un tope máximo. Que ellos no lo llaman tope. Claro. Es un riesgo que asumen, pero en teoría... Pero el riesgo asumido por todas las deberían partes. asumirlo con las utilidades de ellos, no con las del país, ¿no? Pero, no sé. El Estado panameño cometió, o el gobierno y el gobierno anterior, porque esto viene de antes, cometió un error grave que hoy compromete esta negociación. Y eso hay que entenderlo. Y es la existencia del fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional el contrato, pero a pesar de ello, mantener la operación. Y haber permitido eso fortalece el caso que la minera tendría internacionalmente contra Panamá. ¿Estás clarito que nos ganarían o no necesariamente? Bueno, ese es un argumento muy fuerte, porque cualquier árbitro internacional o cualquier juez o cualquier persona que le toque dirimir esto en la instancia que se dirima, en este caso arbitraje, va a tomar en cuenta, pero sí, hubo un fallo, pero el fallo nunca se aplicó. Se dejó que la empresa siguiera operando. Eso va a ser para mí un argumento bastante fuerte a la hora de decidirlo. Entonces, la negociación sí, es importante, todos los aspectos económicos que están mencionando, pero saber que esto nos puede tener o nos puede traer a nosotros como Estado
una consecuencia inimaginable en términos de una condena contra Panamá, me parece que nos obliga a manejar, obliga al gobierno a manejar con más transparencia y mucho más cautela esta negociación. Ricardo, tú dijiste que estás en contra de la operación minera y que no se puede dar más concesiones. Más o menos entiendo bien. O sea, mi pregunta es, ¿habría una moratoria en tu gobierno? ¿Qué se haría con las peticiones que hay en el Ministerio de Ambiente, que son cientos? Hay buco peticiones, y antes de aprobarlas, no aprobarlas, considerarlas, está la decisión de si este país va a hacer de la actividad minera parte del desarrollo nacional. En tu caso y sería nosotros no, en el Movimiento Otro Camino tenemos una postura bien clara de que ese no es el camino que nosotros consideramos que Panamá debe tomar. Pero ya tenemos esta operación andando y eso hay que separarlo. Y no aprobar las otras. Esa sería mi postura. Okay. Esa sería mi postura, porque este país tiene mucho más recursos para aprovechar como parte de lo que tenemos que presentarle al mundo, y podemos hablar de estrategia en materia turística y todo lo que eso derrama en una economía, como lo han hecho nuestros vecinos de Costa Rica exitosamente, y va un poco por allí nuestra posición. No, bueno, aquí me pregunta alguien... Solamente, Flor, para quedar claro en algo, Ricardo, de llegar a la presidencia de la República, porque parte de la discusión que se está dando ahora mismo en este contrato minero no solamente es lo que tienen actualmente. Los propios directivos de la mina me confirmaron que también se están negociando extensiones, o sea, terrenos adyacentes, los cuales sí pudiesen ser tema de una negociación posterior. Ojo, por eso te pregunto esto, ¿no? Este gobierno, reitero lo que he dicho antes, no tiene la credibilidad. Ni siquiera quiero hablar, no quiero hablar de legitimidad porque son gobiernos, pero tienen tan poca credibilidad que yo advertiría que tienen que tener mucho cuidado con esas extensiones. Esa discusión Panamá no la ha tenido todavía. Y cuidado con hacer parte de esta negociación aspectos que extiendan o expandan la actividad minera mucho más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Mira, sería interesante porque sin duda este tema debería ser parte de la discusión electoral del año 2024. Por supuesto. ¿No? El futuro de Panamá como país minero, como país con una moratoria minera, que simplemente el proyecto actual, por lo que explicó Ricardo, porque ya es una realidad y es una realidad inmensa además, porque no es una minita y genera una serie de beneficios y de riesgos ambientales aparejados también con la explotación minera, aunque ahí no se usan químicos, valga decir, no hay cianuro ni nada de estas cosas que sí había en la mina de oro cerrada. Pero esa discusión tiene que darse. Yo no sé, hay quienes plantean hasta la posibilidad de un referéndum sobre ese tipo de decisión, que son claves para el país. Aquí va la pregunta que quisiera leer. Si la minería aporta más de $1 millón de dólares por día al Estado y tú quieres acabar con la minería, ¿cómo reemplazarías ese ingreso al país dejando el tema ambiental a un lado? Yo no estoy diciendo que quiero acabar con la minería. Hay una actividad ya vigente, ya operando, que se tiene que salvar y se tiene que mantener por las razones que ya he dicho. Segundo, se está hablando de actividad minera y de cientos de solicitudes, sí, que pueden generar muchos ingresos, mucho aporte al Producto Interno Bruto y muchos empleos. Pero aquí no hemos visto el atractivo que tiene la biodiversidad de Panamá, las reservas, la explotación desde el punto de vista de atracción de turismo de todas partes del mundo, que hoy es un turismo que va a otros países por sus políticas de conservación. No hay un país en esta región del mundo que tenga tanto potencial que ofrecerle al mundo, en materia turística. Mira. Entonces, lo que te responden. Así se puede, entre otras cosas, reemplazar el ingreso. Tal vez no en su totalidad, pero con la proyección a 15 a 20 años, créame que la superaríamos con creces. Número 2, varias de las consecuencias para el ambiente de la minería son irreversibles. Entonces, esto no es solo un cálculo económico. Esto es un cálculo que tiene que tomar en cuenta también la supervivencia de las especies en este país y en el mundo. O sea, nosotros vamos a ser un país que va a apostar a la extracción, a consecuencias ambientales irreversibles. Yo no estoy de acuerdo con esa postura.
el que tenga otra postura se la respeto, pero tendremos que ir al debate cuando vengan las elecciones y con posterioridad a eso, si estamos en gobierno, que espero que así sea a partir del 5 de mayo o del 1 de julio de 2024. La decisión no es mía, pero ustedes me preguntaron mi postura es esa. Y no creo que ese sea el camino que debe tomar Panamá. Y una de las razones, quiero decir perdón, Flor, una de las razones, no todas, ¿cómo vamos nosotros a garantizar con una actividad minera, por ejemplo, la protección y el cuidado de nuestros recursos o nuestro ambiente? Si aquí tumban un árbol en una esquina y no podemos ni siquiera controlar cuando tumban el palo de la esquina. Oye, el vertedero de basura de Cerro Patacón. A esta altura todavía ni siquiera sabemos los efectos de lo que ha provocado el incendio en Cerro Patacón. Correcto. Imagínate, por favor. Hay posturas y hay posturas. Esta es la nuestra. Y hay ejemplos. He mencionado varias veces a nuestro país vecino, Costa Rica, que la actividad turística, lo que aporta al Producto Interno Bruto de nuestro país vecino y hermano, creo que tenemos que ponerle atención por las decisiones que han tomado en función de la actividad minera. Yo sí quiero reconocer que eres el primero, que yo escucho por lo menos, en ser específico en cuanto a no más minas y 2, operar la mina. Eso debo reconocerlo, pero esta misma persona que hablaba anteriormente decía, Costa Rica no tiene los yacimientos de cobre que tiene Panamá, así que es fácil ser ambientalista, sí. Bueno, yo no me considero un ambientalista. Tener una posición más ambientalista. Yo me considero un líder político nuevo que está pensando en los problemas que el planeta y los problemas que Panamá va a enfrentar en las próximas décadas. Y me parece responsable como una figura o un líder político nuevo en este país estar pensando en cómo vamos a proteger y a conservar y a sacarle provecho económico para todos los panameños a esa forma, a esa política pública, a esa forma de ver el futuro, en vez de seguir pensando en extraer y explotar y explotar. Hasta ahora no se ha hecho bien. O sea, la razón Claramente. por la que estamos en esta discusión es porque no se ha hecho bien. Ni siquiera hemos tenido un proceso de planificación del tema minero. Lo que está diciendo Ricardo es cierto. Sí. Eso es así. Terminamos. Ha acabado el tiempo. Ya se acabó. Ya se acabó. Se acabó la concesión. Se acabó. Se acabó. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y seguiremos hablando próximamente de otros temas, sobre todo también de la actividad política que se pone interesante. Listo. Entonces estaremos pendientes de la solicitud ante el Procurador de la Administración. De aquí vamos para allá. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, continúe con El Brunch. Hasta mañana.